Él podía tener a cualquier mujer del mundo, y, aun así, eligió justamente a aquella que nadie volteaba a ver dos veces. Diego Ramírez, el fisicoculturista más deseado de México, se enamoró de una mujer obesa, tímida y casi invisible, y, cuando el mundo lo descubrió, todo se volvió un caos. La gente se burló, los patrocinadores lo abandonaron, y la prensa lo tachó de loco. Pero lo que nadie sabía es que ella fue la única que vio lo que sus músculos intentaban esconder. Un alma cansada, hambrienta de amor verdadero. Y lo que pasó después cambió la vida de los dos para siempre. En los escenarios iluminados, Diego Ramírez era el retrato del éxito. Un cuerpo esculpido a la perfección, un rostro que aparecía en revistas, un nombre que resonaba en comerciales y programas de tele. A donde fuera, las multitudes se formaban, los celulares se levantaban, y sonrisas falsas intentaban acercarse a su luz. Pero, irónicamente, mientras más brillaba, más oscuro parecía el mundo a su alrededor. Es curioso cómo funciona la fama. Te entrega el mundo, pero te roba la tranquilidad. Todos querían un pedazo de él, una foto, un abrazo, una historia que contar, pero nadie quería saber lo que existía detrás de ese semblante impecable. Diego era el tipo de hombre que inspiraba a miles, pero ya no lograba inspirarse a sí mismo. Con cada trofeo conquistado, sentía que un pedazo de sí se perdía, como si estuviera coleccionando medallas para llenar un hueco que no tenía fondo. Sonreía, posaba, agradecía, y en el silencio del cuarto miraba al techo y pensaba, ¿esto es todo? Y cuando el éxito empieza a saber a nada, el alma pide auxilio, aunque el cuerpo parezca inquebrantable. Era admirado por todos, amado por nadie, y ese era un tipo de soledad que los reflectores nunca mostrarían. El público veía a un campeón, pero Diego se veía como un prisionero de su propia imagen. Era rehén de un personaje que el mundo exigía que interpretara todos los días, el símbolo de la perfección, el hombre sin debilidades, el ejemplo vivo de disciplina. El problema es que nadie puede sostener una máscara por tanto tiempo sin quebrarse por dentro. El precio de la admiración era demasiado alto. No podía fallar, no podía llorar, no podía ser humano. Y, en el afán de agradar, olvidó sentir. La gente lo aplaudía, pero nadie lo escuchaba. Cada palabra de aliento sonaba como ruido, porque nadie realmente lo conocía. Era extraño ser tan querido y, al mismo tiempo, tan solitario. Cuando llegaba a casa, el silencio era ensordecedor, sin risas, sin abrazos, sin alguien que lo llamara mío sin segundas intenciones. Y tal vez ese fuera el punto más doloroso, darse cuenta de que el amor que recibía estaba condicionado a lo que él representaba, no a lo que él era. Diego se dio cuenta de que el mundo se inclinaba ante su cuerpo, pero a nadie le importaba el alma que cargaba dentro de él. Y eso, por más que pareciera simple, era el tipo de vacío que ni la fama, ni el dinero, ni los premios podían llenar. En el fondo, Diego solo quería algo real. Una mirada que no lo midiera, un toque que no lo juzgara, un amor que no necesitara de escenario. Era un hombre rodeado de todo lo que el mundo considera valioso, belleza, prestigio, poder, pero hambriento de algo que no se compra. Es curioso, ¿no? Cómo tanta gente busca ser vista, mientras él solo quería ser invisible por un día. Quería poder caminar por las calles y miradas curiosas, sin ser reducido a ese cuerpo esculpido a base de dolor y disciplina. A veces, sentía envidia de la gente común, de la libertad de equivocarse, de la ligereza de no tener que demostrarle nada a nadie. Diego vivía aprisionado en su propia gloria, y cada flash era como una reja dorada. Nadie lo veía, pero él ya estaba cansado, agotado de vivir un personaje que el mundo amaba, pero que detestaba ser. La verdad es que, detrás de campeón de los escenarios, existía un hombre quebrado, con miedo de nunca más saber lo que era ser genuinamente amado. Apenas podía imaginar que esa respuesta estaba a punto de surgir, en un lugar donde nadie lo reconocería, y en los ojos de una mujer que jamás tendría espacio en su mundo de apariencias. Mientras Diego era el centro de los reflectores, Lucía vivía en la penumbra. Trabajaba en un gimnasio sencillo, de barrio, donde el sonido metálico de las pesas se mezclaba con el olor a sudor y desinfectante. Llegaba antes que todos y se iba después de que el último alumno cerraba la puerta. Limpiaba cada rincón con el mismo cuidado de quien cuida algo sagrado, aun sabiendo que nadie lo notaba. Era una mujer obesa, de andar discreto, que prefería el silencio al riesgo de ser notada.
La ropa holgada escondía un cuerpo que la sociedad le enseñó a odiar, y los ojos bajos revelaban el peso invisible de quien ya se acostumbró a escuchar risas ahogadas y comentarios crueles. Lucía evitaba los espejos, no por vanidad, sino por miedo de verse. Cargaba en sus gestos la timidez de quien fue herida muchas veces, por miradas, por palabras, por ausencias. Pero había algo en ella que pocos percibían, una delicadeza en el modo de existir. Aun sin ser vista, ella veía todo. Sabía quien fingía fuerza, quien sonreía por costumbre, quien lloraba a escondidas. Era como si el anonimato le hubiera dado un don, el de ver la verdad donde nadie más miraba. Lucía era el tipo de persona que el mundo ignora, pero que carga una luz silenciosa dentro de sí. Mientras los atletas se vanagloriaban de sus cuerpos y se comparaban frente a los espejos, ella se contentaba con cuidar lo que los demás dejaban atrás. Cada toalla recogida, cada café servido, era una forma de permanecer útil en un lugar que no le ofrecía reconocimiento. Pero no se quejaba, nunca se quejaba. Había aprendido, desde temprano, que quien habla de más es juzgado, y quien siente de más es ridiculizado. Entonces, ella solo hacía. Hacía con el corazón, con esa dulzura que parecía contrariar el cinismo del mundo. Tal vez por eso, aún invisible, había algo diferente en su presencia, un tipo de paz que no se encuentra en la gente que busca aplausos. Lucía no buscaba nada más que sobrevivir en silencio, sin molestar, sin llamar la atención. Pero la vida tiene una manera curiosa de acercar a los opuestos. Mientras ella intentaba desaparecer, alguien comenzaba, poco a poco, a verla. Y ese alguien era justamente quien más vivía siendo visto. Todos en el gimnasio la veían solo como la muchacha de la limpieza. Nadie sabía su apellido, sus sueños, sus dolores. Para ellos, Lucía era parte del mobiliario, útil, pero invisible. Y, aún así, existía una belleza escondida en la forma como ocupaba ese espacio. Había ternura en sus gestos, una sensibilidad casi antigua, de esas que el tiempo parece haber borrado en la gente moderna. Mientras los demás competían por atención, Lucía se destacaba por la gentileza. Recordaba el nombre de los alumnos. Sabía quién tomaba el café sin azúcar, quién gustaba de la toalla doblada en la caminadora. Pequeñas cosas se parecían insignificantes, pero que, sumadas, revelaban un alma rara. El mundo, distraído por la apariencia, nunca se dio cuenta de que ahí existía una mujer con un corazón inmenso, cansado, pero aún capaz de amar. Y tal vez fuera justamente esa dulzura silenciosa la que comenzaba a llamar la atención de alguien improbable, alguien que, hasta entonces, solo conocía el brillo de los escenarios y nunca había prestado atención al brillo que viene de la mirada de quien sirve sin ser visto. Diego siempre creyó que ya había visto de todo, lo mejor y lo peor de la gente. Estaba acostumbrado a sonrisas falsas, elogios comprados, promesas huecas. Pero, en ese pequeño gimnasio de barrio, algo comenzó a incomodarlo de forma diferente. Veía a Lucía todos los días, moviéndose silenciosamente entre las mancuernas y las caminadoras, siempre con la misma mirada serena, la misma forma contenida. Y, aunque el mundo alrededor parecía ignorarla, Diego no podía desviar la mirada. Era curioso cómo ella lograba permanecer dulce aún rodeada de indiferencia. Había una delicadeza en sus gestos, una calma inexplicable en su voz. Mientras los demás se burlaban de ella, riéndose de su cuerpo, de la ropa holgada, de la timidez, ella solo sonreía, sin devolver odio, sin defenderse. Diego observaba y pensaba, ¿cómo alguien puede ser tan gentil en un lugar que solo devuelve crueldad? Aquello lo desconcertaba, porque sabía que, si fueran en su lugar, ya habría explotado. Lucía parecía cargar una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma. Y fue ahí cuando, por primera vez, Diego sintió algo que no venía de la vanidad, ni del deseo, venía de la admiración. Con el paso de los días, comenzó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. El modo como ofrecía café a quien llegaba cansado, el cuidado en no interrumpir conversaciones, el hábito de sonreír, aun cuando alguien la maltrataba. Había una nobleza silenciosa en todo lo que hacía. Diego, acostumbrado a vivir rodeado de gente que buscaba reconocimiento, se sorprendía con esa mujer que no buscaba nada. Parecía satisfecha solo con hacer el bien, como si su simple presencia ya fuera un acto de generosidad. Mientras él exhibía músculos y premios, Lucía exhibía algo que el tiempo no podía destruir, bondad genuina. Y eso lo desarmaba, porque, por primera vez en mucho tiempo, Diego no se sentía admirado, se sentía pequeño,
humano. Se dio cuenta de que existía más fuerza en ese corazón herido que en todos los trofeos que había conquistado. Y comenzó a pensar que tal vez la verdadera grandeza no estaba en el cuerpo, sino en la capacidad de seguir amando al mundo, aun cuando el mundo insiste en despreciarte. Poco a poco, Diego pasó a observar el gimnasio bajo una nueva lente. Donde antes veía solo entrenamiento y competencia, ahora veía historias emocionantes sucediendo en silencio, miradas inseguras, sueños interrumpidos, y gente intentando, cada una a su manera, pertenecer a algo. Pero nadie lo impresionaba tanto como Lucía. Era la antítesis de todo lo que conocía, una mujer obesa, sin vanidad, sin estatus, pero con una luz que parecía resistir cualquier oscuridad. Y mientras más la veía, más sentía algo cambiar dentro de sí. No era lástima, era algo más profundo, un tipo de reconocimiento, como si viera en ella lo que él mismo había perdido. Lucía, sin darse cuenta, comenzó a curar en Diego una herida antigua, la de ser valorado solo por el exterior. Él, que siempre fue aplaudido por el cuerpo, ahora se veía encantado por alguien que lo hacía querer ser solo humano. Y apenas sabía él que esa simple admiración estaba a punto de transformarse en algo que desafiaría todo lo que el mundo esperaba de él. Era un atardecer cualquiera, de esos en que el sol se pone cansado, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Diego había terminado su entrenamiento y caminaba distraído por los pasillos del gimnasio cuando escuchó una risa alta, burlona, resonando cerca de los vestidores. Eran algunos clientes burlándose de algo, y, entre las risas, escuchó el nombre de Lucía. «Mira a la gordita, seguro se comió todo el inventario de proteína», dijeron, carcajeándose. Él se detuvo. Algo dentro de él se incomodó, pero aún no sabía exactamente qué. Siguió el sonido de las voces hasta que el silencio se apoderó del lugar. Fue cuando la vio. Lucía estaba sentada en el piso, en el fondo del gimnasio, con las manos cubriendo su rostro, tratando de sofocar el llanto. Era un dolor contenido, el tipo de dolor que no hace ruido, pero que pesa en el aire como un grito invisible. Diego se quedó paralizado. Él, que tantas veces ignoró las humillaciones dirigidas a otros, ahora se veía incapaz de dar la vuelta. Había algo en ese momento que lo atravesó. Tal vez la injusticia, tal vez la humanidad cruda que había olvidado sentir. La imagen de ella llorando quedó grabada en su mente como una cicatriz que se niega a cerrar. Por un instante, Diego quiso acercarse, decir algo, ofrecer consuelo. Pero se quedó ahí, inmóvil, observando a esa mujer que, a pesar de tantas heridas, aún tenía una dignidad silenciosa. Lucía no gritó, no se quejó, no intentó defenderse. Solo respiraba hondo, tratando de recomponer el poco de orgullo que le quedaba antes de volver al trabajo. Fue entonces cuando Diego se dio cuenta del abismo entre los dos mundos que habitaban el mismo espacio. Él, rodeado de aplausos, nunca había tenido que lidiar con ese tipo de humillación. Ella, rodeada de indiferencia, vivía eso todos los días, y aún así, seguía sonriendo. Esa constatación lo golpeó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió algo real, empatía. Y con ella vino una extraña sensación de vergüenza. Vergüenza de haber sido parte de un mundo que ignoraba a personas como Lucía, de haber cerrado los ojos tantas veces al dolor ajeno. El llanto de ella parecía un espejo mostrando el vacío que él mismo cargaba. Era como si, en ese instante, la vida lo obligara a ver lo que realmente importaba. Y, de forma inesperada, sintió un deseo sincero de proteger a esa mujer que el mundo se empeñaba en despreciar. Cuando Lucía se dio cuenta de que alguien se acercaba, se secó rápidamente las lágrimas e intentó disimular. «Está todo bien», murmuró, sin mirarlo. Pero Diego no respondió de inmediato. Se quedó ahí, en silencio, tratando de encontrar palabras que no sonaran vacías. Por primera vez, no sabía qué decir, y eso, viniendo de alguien acostumbrado a discursos y reflectores, era nuevo. Entonces, simplemente se sentó a su lado, sin prisa, sin intentar resolver nada. Y ese gesto, simple y sin pretensiones, fue más poderoso que cualquier palabra. A medida que el tiempo pasaba, el ruido de los aparatos disminuía y el mundo parecía desacelerar. Había un peso en el aire, pero también una extraña calma, como si dos almas cansadas se hubieran reconocido. Diego no sabía explicarlo, pero algo dentro de él había cambiado. No sentía lástima, sentía respeto y, en el fondo, un tipo de admiración que lo asustaba, porque era pura, sin deseo, sin interés. Era el inicio de algo que nunca había sentido antes,
las ganas de conocer a alguien de verdad. Y, aunque no lo supiera, ese momento marcaría el inicio de la historia más verdadera de su vida. En los días siguientes, Diego se sorprendió notando pequeños detalles que antes jamás hubiera percibido. La forma como Lucía acomodaba las toallas con cuidado, cómo trataba a los alumnos con gentileza, incluso a los que la ignoraban. No buscaba atención. Parecía vivir en un mundo aparte, guiada por una serenidad que desarmaba cualquier mirada arrogante. Diego comenzó a notar que su presencia, antes invisible, ahora lo atraía como un imán discreto. Y lo más curioso era que él, acostumbrado a ser el centro de atención, se veía tratando de entender a esa mujer que no lo miraba con admiración ni interés, solo con naturalidad. Aquello lo desconcertaba. Lucía nunca lo trató como celebridad, nunca se mostró impresionada por sus músculos, fama o dinero. Cuando hablaba con él, su voz era calmada, sin esfuerzo en agradar, y fue justamente esa indiferencia respetuosa la que despertó algo en él. Era como si, finalmente, alguien lo viera sin el filtro de la vanidad. Y por primera vez en años, Diego comenzó a sentir ganas de ser solo un hombre común. Cierta mañana, esperó el momento en que ella tomaba café sola a la pequeña cocineta del gimnasio. Se acercó, nervioso, con una taza en las manos. No sabía por qué estaba nervioso, pero sentía que necesitaba estar ahí. ¿Puedo sentarme?, preguntó, tratando de disimular la duda. Lucía levantó los ojos y asintió con una leve sonrisa. El silencio entre los dos no era incómodo, era cómodo. Conversaron sobre banalidades, el clima, el movimiento del gimnasio, los entrenamientos. Pero había una ligereza extraña en ese diálogo, como si ambos supieran que estaban pisando un terreno delicado, a punto de volverse importante. Diego comenzó a reír de cosas simples, a hablar sin pensar en cómo se veía. Lucía, poco a poco, se permitió relajarse. Lo que comenzó como un simple café se volvió un hábito. Y en cada conversación, Diego descubría un fragmento más del alma de ella. La mujer que leía novelas antiguas, que le gustaba cocinar los domingos, que soñaba con abrir una pequeña pastelería. Y mientras más la escuchaba, más se daba cuenta de que, por primera vez, alguien hablaba con él sin esperar nada a cambio. Era un tipo de conexión que lo asustaba y, al mismo tiempo, lo liberaba. Los días se transformaron en semanas, y Diego comenzó a extrañarla cuando no la veía. A veces, inventaba pretextos para ir al gimnasio fuera de hora, solo para cruzarse con Lucía por unos minutos. Él mismo no entendía lo que estaba pasando. ¿Era una atracción? ¿Un sentimiento? ¿O solo la necesidad de sentirse humano otra vez? Tal vez fuera todo eso junto. El caso es que Lucía lo hacía recordar quién era antes de la fama, antes de los contratos y las poses. A su lado, no necesitaba demostrar nada. No había espejos, solo presencia. Y, poco a poco, Diego comenzó a despojarse del personaje. Volvió a reír de forma sincera, a comer sin culpa, a permitirse vulnerable. Era como si, en torno a esa mujer que el mundo despreciaba, encontrara lo que más había buscado: paz. Y lo más irónico de todo es que Lucía ni imaginaba el impacto que estaba causando. Para ella, Diego era solo un hombre gentil, y eso bastaba. Pero lo que ambos aún no sabían era que ese vínculo silencioso pronto sería puesto a prueba de una forma brutal. Lucía siempre lo vio como un entrenador cualquiera, gentil, educado, tal vez un poco misterioso, pero común. Diego, por su parte, nunca se presentó de otro modo. En el fondo, le gustaba la sensación de anonimato, de poder caminar a su lado sin el peso de los reflectores, sin necesidad de ser el campeón. Era curioso cómo el mundo de ella y el mundo de parecían existir en dimensiones paralelas. Mientras Lucía luchaba diariamente contra miradas de desprecio, comentarios malvados y el espejo que tantas veces le devolvía una imagen difícil de aceptar, Diego intentaba liberarse de su propio reflejo inflado por la vanidad y las expectativas. Ambos, de formas diferentes, estaban tratando de sobrevivir a versiones de sí mismos que ya no los representaban. Y fue justamente en ese punto de vulnerabilidad donde sus almas se encontraron, como dos piezas de un rompecabezas que nadie imaginaba que pudieran encajar. Cuando Diego contaba historias sobre su otro gimnasio, Lucía imaginaba que trabajaba medio tiempo en algún barrio más nice, nunca sospechando que ese otro gimnasio era, en realidad, la matriz de una de las cadenas más grandes del país, con su rostro estampado en cada espectacular. Ella hablaba de sus días con simplicidad. El camión lleno, la renta atrasada, el jefe que gritaba cuando se acababa el café.
Y Diego escuchaba todo con una atención casi infantil, como si quisiera aprender lo que era vivir de verdad. Lucía, sin saberlo, le enseñaba lecciones que ningún dinero podía comprar, sobre paciencia, dignidad y resiliencia. Él comenzó a darse cuenta de lo cruel que era la vida con quien no encajaba en los estándares, y cómo la gentileza de ella era, en realidad, un acto de valentía diaria. Y mientras más se acercaba, más sentía vergüenza del hombre que había sido hasta entonces, arrogante, egocéntrico y vacío. Ese gigante de los escenarios comenzaba a inclinarse ante la grandeza invisible de una mujer sencilla, que ni sabía lo mucho que lo estaba transformando. Cierto atardecer, mientras caminaban juntos hasta la parada de camión, Lucía lo invitó a conocer el pequeño cuarto donde vivía. Diego aceptó, sin dudar. El lugar era modesto, una cama estrecha, cortinas gastadas y el olor a pastel recién salido del horno. «Me gusta hornear cuando estoy triste», confesó, avergonzada. Él rió, conmovido por la honestidad simple de esa frase. Se sentaron a la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, Diego se sintió en casa. Nada ahí era lujoso, pero todo era genuino. El calor, la risa, el silencio cómodo. En ese instante, entendió que estaba viviendo algo que jamás podría ser comprado o fabricado para las cámaras. Era real, crudo e imperfecto. Y fue ahí, en esa simplicidad, donde Diego se dio cuenta del tamaño del secreto que cargaba. Sabía que, tarde o temprano, Lucía descubriría quién era. Y, en el fondo, lo que más lo aterraba no era perderla por mentir, sino perder a la única persona que lo amaba sin saber el tamaño de su nombre. El amor, cuando es verdadero, no llega con fuegos artificiales ni promesas ensayadas. Se infiltra en pequeños gestos, en el modo en que alguien te escucha, en el silencio que reconforta, en la risa que desarma. Fue exactamente así como pasó con Diego. Sin darse cuenta, comenzó a esperar a Lucía todos los días, por el sonido de la cubeta deslizándose por el piso, por el aroma de café que preparaba, por el brillo tímido de sus ojos cuando lo veía llegar. Él, que antes estaba rodeado de mujeres que lo deseaban por la apariencia, descubrió el placer de ser notado por quien veía su esencia. Y mientras más tiempo pasaba, más se daba cuenta del abismo entre el hombre que el mundo veía y aquel que realmente era. Lucía no veía al ídolo de las revistas, veía solo a Diego, el hombre que a veces se confundía, que se equivocaba, que necesitaba aprender a amar. Y tal vez fuera eso lo que más lo tocaba. El hecho de que ella no quería arreglarlo, no exigía nada, no lo ponía en un pedestal, solo lo aceptaba. Y ese tipo de amor, el más raro de todos, es aquel que te devuelve el valor de ser quien eres. Cierta noche, después de un entrenamiento agotador, Diego se quedó solo en el gimnasio, sentado en el piso frío, revisando mentalmente cada momento al lado de Lucía. Era como si la imagen de ella se mezclara con el sonido de las pesas cayendo, con el recuerdo de los aplausos, con las voces de la fama que ahora sonaban vacías. Entendió que lo que sentía no era simple admiración, era amor, pero no un amor idealizado, de esos que se muestran en las redes sociales. Era algo que venía del alma, un sentimiento que lo hacía pequeño ante la grandeza de una mujer que el mundo ignoraba. Diego se dio cuenta de que toda su vida había sido construida sobre una mentira, la de que el éxito y la belleza bastaban. Ahora, al recordar la sonrisa de Lucía, el modo en que lo escuchaba sin juzgar, sentía un nudo en la garganta. No sabía si tenía el valor de confesar lo que sentía, porque amarla significaba desafiar todo lo que había aprendido, los estándares, el orgullo, el miedo a la burla ajena. Pero, al mismo tiempo, negar ese amor era negarse a sí mismo, y ya no soportaba más vivir fingiendo. A partir de ese momento, Diego comenzó a cambiar. De forma casi imperceptible, su mirada se suavizó, su tono de voz perdió la arrogancia, y hasta sus entrenamientos se volvieron más humanos. Pasó a entrenar con propósito, no por vanidad. Ya no le preocupaba tanto el espejo, sino el reflejo que veía en los ojos de Lucía. Era un hombre redescubriendo el significado de ser fuerte. Y la ironía de la vida es que el mismo cuerpo que lo hizo famoso ahora se volvía pequeño ante la inmensidad de sentimientos que lo habitaban. Diego comenzó a escribir mensajitos que nunca tuvo valor de entregar, frases simples como «me haces bien» o «me siento en paz cuando estoy contigo». Los guardaba en la mochila, como si fueran pequeños secretos que lo protegían. Sabía que se estaba enamorando, y ya no había vuelta atrás. Pero también sabía que, cuando la verdad saliera a la luz, sobre quién era, sobre lo que escondía, todo podría desmoronarse. Aún así, eligió sentir. Y esa elección,
Silenciosa y valiente, fue el primer paso para algo que cambiaría la vida de los dos para siempre. La noticia cayó como una tormenta en un día soleado. Diego, acostumbrado a flashes, entrevistas y paparazzi, nunca se había sentido tan expuesto. Pero esta vez no era sobre músculos o títulos, era sobre Lucía. Los periódicos estampaban frases crueles, encabezados que ridiculizaban su cuerpo, insinuando que un hombre tan guapo y famoso jamás debería amar a alguien fuera de los estándares. Las redes sociales explotaban con comentarios malvados, memes crueles y juicios despiadados. Diego se vio ante una realidad que la fama no podía protegerlo, el prejuicio humano, bruto e ignorante. Sintió rabia, impotencia, pero, principalmente, miedo de que el mundo destruyera lo único verdadero que había encontrado en años, el amor silencioso de Lucía. Ella, por su parte, leyó algunos de esos comentarios y sintió el corazón apretarse. Siempre estuvo acostumbrada a comentarios malvados, pero ahora no se trataba solo de ella. Era Diego quien estaría siendo juzgado, y no quería ser responsable de su dolor. Por eso, decidió alejarse. Ese gesto, de protección e inseguridad, dolió más que cualquier crítica pública que hubiera recibido. Lucía desapareció de la rutina del gimnasio, y Diego sintió su ausencia como si fuera un vacío físico. Cada rincón parecía hacer eco de la falta de su presencia. Pensaba en todas las conversaciones, en las miradas intercambiadas, en las sonrisas que compartían en silencio, y se preguntaba cómo alguien podía odiar algo tan genuino y simple. El mundo parecía inhumano ante un sentimiento tan puro. Diego enfrentaba ahora una batalla diferente. No era contra pesas o adversarios, sino contra el prejuicio arraigado de la sociedad y contra el miedo de perder a quien lo había salvado de sí mismo. Revisitó mentalmente cada gesto de ella, cada frase, cada momento en que Lucía lo hizo sentir que podía ser humano, vulnerable y amado sin necesidad de aplausos. Y el dolor de no poder protegerla de la maldad ajena parecía consumir cada músculo que había entrenado toda su vida. Por primera vez, la fama no ayudaba. Al contrario, la exposición hacía todo más cruel. Y en el fondo, Diego se dio cuenta de que necesitaba actuar. ¿Pero cómo? La decisión no podía esperar. Convocó a una conferencia de prensa, algo que jamás había imaginado hacer por un noviazgo. Al posicionarse frente a las cámaras, sintió el peso de miradas críticas, flashes y voces listas para juzgar. Pero esta vez no estaba ahí por sí mismo, estaba ahí por Lucía, por quien realmente importaba. Con la voz firme y los ojos fijos en los periodistas, dijo palabras que chocaron y emocionaron simultáneamente. Pueden burlarse de su cuerpo, pero fue ella quien curó el alma que mis músculos no podían sostener. El silencio se apoderó del ambiente. Los críticos se callaron, la audiencia quedó atónita. Y, en ese instante, Diego no solo defendió a Lucía, sino que también se liberó de la prisión de vanidad y miedo que el éxito le había impuesto. Le mostró al mundo que el amor verdadero no se mide por apariencias, estatus o estándares sociales. El valor de un hombre famoso defendiendo a una mujer que el mundo ignoraba comenzó a volverse noticia no por el escándalo, sino por la fuerza del sentimiento genuino. Y, aun sabiendo que el camino por delante todavía tendría desafíos, Diego había tomado una decisión. No dejaría que nadie, ni la opinión ajena, le robara a la persona que cambió su vida para siempre. Meses pasaron desde esa conferencia de prensa histórica, y el mundo lentamente comenzó a comprender la profundidad del amor que unía a Diego y Lucía. Él, que durante años vivió rodeado de aplausos vacíos y miradas interesadas solo en la superficie, decidió que era hora de cambiar de vida. Las competencias, los contratos millonarios, los flashes y revistas ya no tenían el mismo valor que tenían antes. Lo que importaba ahora era algo más puro, más significativo, la posibilidad de impactar vidas reales. Inspirado por el amor que sentía por Lucía, Diego planeó e inauguró un centro de rehabilitación totalmente gratuito, donde personas de todas las edades y condiciones podrían encontrar cuidado, apoyo y esperanza. Quiso que el centro llevara el nombre de ella, no para exaltar fama o belleza, sino para eternizar la esencia de una mujer que transformó su vida con bondad y simplicidad. Cada pared pintada, cada equipo adquirido, cada empleado elegido, reflejaba el respeto y la admiración que Diego sentía por Lucía. Y, mientras observaba al primer grupo de personas llegando para recibir ayuda, se dio cuenta de que, finalmente, su fuerza muscular había encontrado un propósito mayor: sostener vidas, curar almas y esparcir dignidad. Lucía, por su parte, sintió algo que nunca había experimentado de forma tan intensa: confianza y pertenencia.
Esa mujer que antes se escondía, tímida y obesa, ahora caminaba por el centro con la cabeza en alto, recibiendo miradas de respeto y gratitud. Gente que tal vez nunca la hubiera notado ahora la miraba con admiración silenciosa, pero ella no necesitaba eso para sentirse poderosa. El amor de Diego, constante e incondicional, le había mostrado que su verdadera belleza estaba en el valor de existir sin máscaras, en la gentileza que llevaba aun cuando nadie aplaudía, en la fuerza invisible que cargaba desde hace tanto tiempo. Aprendió, finalmente, que la vida recompensa a aquellos que persisten en ser genuinos, aun ante el desprecio o la invisibilidad. Cada gesto suyo, cada palabra suya, cargaba ahora una luz que iluminaba no solo el centro de rehabilitación, sino también el corazón de aquellos que necesitaban esperanza. Y Diego, siempre a su lado, veía esa transformación crecer cada día, recordando cómo pequeñas acciones y un amor sincero pueden alterar destinos enteros. El mundo que antes juzgaba y criticaba ahora observaba con curiosidad, y muchos comenzaban a cuestionar sus propios prejuicios. Historias reales de superación y bondad, encarnadas en esa pareja improbable, comenzaron a circular, inspirando a miles. Diego y Lucía se convirtieron en un símbolo silencioso, no por fama o riqueza, sino por algo mucho más profundo. La prueba de que el amor verdadero ve más allá de la apariencia, que la belleza de una persona está en el valor, en la empatía y en la capacidad de transformar vidas. Cada visita al centro, cada sonrisa que surgía en pacientes antes desanimados, les recordaba que las elecciones humanas pueden ser poderosas, que la verdadera grandeza no se mide en medallas o músculos, sino en generosidad y compasión. Lucía finalmente comprendió que ser vista por alguien de verdad es una experiencia que supera cualquier aplauso o elogio superficial. Y Diego descubrió que el hombre que pensaba estar incompleto, vacío por dentro, podía, sí, volverse completo al lado de quien lo amaba sin medidas, sin juicios, con la intensidad silenciosa de quien sabe el valor del alma. Juntos, habían creado no solo un centro de rehabilitación, sino un legado de amor y humanidad, probando que la vida siempre reserva sorpresas para aquellos que tienen el valor de ver más allá de las apariencias. La vida de Lucía cambió de una forma que jamás podría haber imaginado. La mujer obesa, que se escondía entre ropa holgada y miradas de desprecio, ahora caminaba con seguridad, llena de orgullo de su propia historia. Cada gesto, cada palabra, estaba cargada de valor que la había sostenido en años de silencio e invisibilidad. Y Diego estaba a su lado, no como un protector imponente, sino como alguien que la amaba de verdad, que admiraba su fuerza invisible y se emocionaba con su simplicidad. Juntos, probaron que la vida tiene una forma curiosa de equilibrar justicia y amor. Mientras el mundo intenta juzgar, el verdadero afecto crece, silencioso, resistente y luminoso. Lucía aprendió que no necesitaba la aprobación ajena para ser feliz, que la validación más importante viene de quien te ve con el corazón abierto. Y Diego se dio cuenta de que su mayor victoria no estaba en las medallas o en los títulos, sino en tener a alguien que lo amaba por lo que era, sin filtros ni expectativas. Esa comprensión transformó a ambos, convirtiéndolos no solo en pareja, sino también en aliados en una misión mayor: mostrar que la humanidad verdadera reside en la empatía y en la generosidad. El centro de rehabilitación se convirtió en un punto de encuentro no solo de gente en busca de salud física, sino de historias emocionantes que antes pasaban desapercibidas. Los pacientes llegaban con miedo, dolor y desconfianza, y salían inspirados por el ejemplo de Lucía y Diego, dos personas que habían vivido críticas crueles y aún así eligieron creer en lo mejor del otro. Cada abrazo dado, cada palabra de aliento intercambiada, era un recordatorio de que la vida puede ser transformada por el amor y la bondad. Lucía, que siempre creyó que no tenía valor por su apariencia, descubrió que su fuerza venía de la esencia, del modo en que tocaba a la gente con delicadeza y atención. Y Diego, que pasó años buscando reconocimiento externo, finalmente entendió que la verdadera grandeza está en aquello que no se ve, en el impacto silencioso que se tiene en la vida de quien necesita esperanza. Construyeron juntos un espacio donde el juicio no tenía cabida y donde la diferencia, la vulnerabilidad y la humanidad eran celebradas. Hoy, Diego y Lucía caminan lado a lado, conscientes de que la vida les ofreció algo raro: la oportunidad de amar sin miedo, de ser vistos y comprendidos de forma profunda. Cada desafío enfrentado, cada crítica ignorada, fortaleció la relación, convirtiéndolos en ejemplo de valor y autenticidad. La mujer obesa que un día se sintió invisible ahora es símbolo de resistencia y belleza genuina, y el fisicoculturista famoso que podía tener a cualquier mujer descubrió que la riqueza verdadera está en el corazón.
Le muestran al mundo que el amor no es sobre cuerpos perfectos, títulos o fama, sino sobre encontrar a alguien que vea lo que nadie más ve, que valore la esencia por encima de la superficie, que esté dispuesto a caminar juntos aun cuando la sociedad intenta separar. Y mientras sonríen, entre abrazos y miradas cómplices, el mundo parece recordar, por fin, lo que es el amor verdadero, aquel capaz de curar heridas invisibles, transformar vidas y dejar una marca eterna, no en los músculos, sino en el alma. Esta historia nos recuerda que lo que realmente importa nunca está en la apariencia o en el estatus, sino en la esencia de las personas y en el valor de ver más allá de lo superficial. ¿Cuántas veces ya te has dejado guiar por juicios ajenos o miedos internos, sin darte cuenta del valor de quien está a tu lado? Diego y Lucía nos muestran que la verdadera grandeza está en la empatía, en el amor genuino y en la capacidad de transformar vidas con gestos simples, silenciosos, pero poderosos. Entonces, mira a tu alrededor, valora lo que es invisible, y permítete ser visto por lo que realmente eres. Y si quieres seguir aprendiendo con historias inspiradoras y llenas de lecciones de vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada historia aquí es una oportunidad de cambiar la forma en que amas, vives y te conectas con el mundo.